Las heridas que produce la ausencia empiezan a sanar cuando nos unimos e impulsamos para no desistir en el camino de la búsqueda. Demos esos pasos de la mano y con historias de vida, aprendizajes e información, aliviemos el sufrimiento. La búsqueda repara. Un espacio de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos una vez más a La Búsqueda Repara, a este encuentro que tenemos cada 8 días para hablar sobre los avances que está teniendo la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en su despliegue territorial, en las distintas acciones humanitarias para poderle dar respuesta a las personas, a las organizaciones que llevan tanto tiempo en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Para nosotros y nosotras es un gusto poder estar una vez más acá en este espacio, podernos encontrar y hablar sobre distintos temas que se vienen adelantando en el país. Y justamente hoy tenemos uno de esos temas del día que nos llena de mucha esperanza, porque demuestra una vez más cómo el despliegue y el trabajo que se está haciendo en las regiones pues para aliviar el sufrimiento de las personas que buscan empiezan a dar unos resultados o están dando unos resultados que son favorables para las distintas organizaciones, comunidades y personas. Y antes de presentar nuestro tema del día, justamente pues quiero también saludar a mi compañero David Rodríguez para que nos presente a los invitados, porque hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante, y es el trabajo que se viene desarrollando por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en La Escombrera, y ahí también vamos a evidenciar un poco la complejidad que tiene la búsqueda de personas dadas por desaparecidas allí. David, cordial saludo. Natalie, saludar a las personas que nos escuchan, saludar y agradecer como siempre a las personas de la Universidad Santo Tomás de Escenario Radio que nos permiten hacer una emisión más de La Búsqueda Repara y también llegar a los oídos de todas las personas que se conectan por medio de la red de radios universitarias de Colombia, y también a quienes nos escuchan en las 68 frecuencias de Radio Nacional alrededor del país, o que nos ven a través de nuestros canales digitales como Unidad VPD Colombia. Nos encuentran en nuestros canales digitales. Entonces, de pronto, si usted está escuchando el programa en la radio y dice, oiga, yo quiero ponerle cara a esas voces, nos busca como VPD Colombia y ahí puede ver la transmisión de este programa. Y justamente, Natalie, como lo estabas diciendo, el día de hoy estaremos con Paulo Serna, coordinador regional noroccidente de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y con la señora Luz Elena Galeano. Ella es representante de la organización Mujeres Caminando por la Verdad. Con él y ella estaremos hablando hoy de todo el trabajo que se viene haciendo en esta zona particular del país, en esta zona que es un hito dentro del proceso de búsqueda de las personas desaparecidas. Y recuerde que si usted empieza a escuchar este programa y tiene información que contribuye a la búsqueda de una persona desaparecida, ya sea de Medellín, sea de la Comuna 13, sea de La Escombrera o sea de cualquier parte del país, puede comunicarse con nosotros a través de la línea gratuita nacional 018-117-175 o al teléfono celular 316-278-3918. De acuerdo, David, muchísimas gracias por esa información que siempre es tan importante, porque nos permite conectar y que las personas que nos están escuchando pues conozcan los distintos canales de atención que tenemos como unidad de búsqueda. A Paulo y a Luz Elena, una vez más, gracias por estar en este espacio. Y bueno, Paulo, justamente quiero que podamos empezar a darle un poco de contexto a la audiencia, porque hemos escuchado siempre y en los últimos meses como el trabajo que se viene adelantando en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Sin embargo, sí queremos y es importante que podamos profundizar justamente en la descripción, en la complejidad que significa este lugar, y como lo decía ahorita David, porque es un hito tan estratégico y tan importante en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues La Escombrera es algo simbólico, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Era una zona ubicada en la Comuna 13 de Medellín, una zona muy violenta de la ciudad en la década de los 90 y en la década de los 2000. Entonces, en la parte alta de la Comuna 13 siempre ha existido una cantera, una zona de disposición de residuos sólidos y de escombros de construcciones, y en esa zona pues fueron inhumados. Se supone que fueron inhumadas muchas personas, muchos jóvenes de la comuna, muchos jóvenes hasta de otras comunas, precisamente en ese sitio. Entonces, desde hace más de 20 años,
las organizaciones de víctimas, los movimientos de víctimas, la misma Fiscalía, el mismo Estado ha tratado de hacer una intervención en esa zona porque conlleva un esfuerzo de ingeniería, de geología, de antropología forense, prácticamente también de un tema interdisciplinario complejo y costoso que había sido difícil de lograr. Entonces, a través pues, de la JEP se ha venido interviniendo este tema y por eso es como tan importante y tan significativo la intervención de la Escombrera para nosotros, comunidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Muchas gracias, Paulo. Y bueno, también nos acompaña a esta hora en la búsqueda Repara Carlos Arcila. Él es el secretario de Paz y Derechos Humanos del Distrito de Medellín. Carlos, primero que todo, qué gusto tenerlo a esta hora en la búsqueda Repara. Y por favor, cuéntenos sobre la articulación que ha tenido la Alcaldía de Medellín con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz para esta intervención en la Escombrera. Buenas, se ha venido trabajando la intervención en la Escombrera de manera articulada y coordinación con las diferentes instituciones que nos ha permitido avanzar en este proceso, que es muy importante de darle rostro a los desaparecidos, y estos avances logran que esta intervención pueda dar buenos resultados en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en la ciudad de Antioquia. Luz Helena, primero pues darte la bienvenida ahorita sí oficialmente al programa, que vamos a escucharte y a verte. Paulo nos hablaba justamente de un contexto que tenía Medellín, particularmente la Comuna 13, y un contexto histórico en relación a la desaparición de personas en acciones relacionadas con el conflicto armado, y nos hablaba también de unas fechas. En el caso particular, su compañero, el señor Luis Javier Laverde Salazar, es desaparecido el martes 9 de diciembre del 2008. Nos gustaría, a manera de contexto y también como para que las personas puedan conocer de primera mano y de primera voz, sobre todo estos relatos que ha traído el conflicto armado, que nos pudieses contar justamente cómo fueron esas situaciones de desaparición y cómo se vivía también ese conflicto en esa primera década del 2000 en la Comuna 13 de Medellín. Bueno, buenos días, mi nombre es Luz Helena Galeano, del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad. Sí, efectivamente, mi esposo Luis Javier Laverde Salazar lo desaparecieron en la Comuna 13 el 9 de diciembre del año 2008, pero en la época de mayor conflicto, que fue a partir del 2001, sobre todo en el año 2002, lo que fue Operación Mariscal y Orión, que fueron las operaciones más fuertes y que fueron también órdenes del propio Estado colombiano, hubieron muchas desapariciones y posteriormente fueron ocurriendo más desapariciones, solo que pues eran más silenciosas, pero el temor era de las personas de denunciar lo que les había pasado, precisamente por miedo a perder otro familiar, ¿cierto? Que se les desaparezcan otro familiar, o sucesivamente también por todo el temor que había en la Comuna 13 por términos de las amenazas de los grupos armados. De acuerdo, Luz Helena, muchas gracias. Paulo, con respecto a lo que ella nos está contando, pues también es importante hacer referencia a las complejidades que significa buscar en este lugar. Este es un trabajo que ya se viene adelantando desde hace mucho tiempo, pero quiero que justamente nos pueda dar una descripción de qué significa buscar en un escenario como este, en donde usted dice es un escenario donde está la disposición de distintos tipos de residuos y hace que la búsqueda sea mucho más compleja y retadora. Adicionalmente, quiero también que nos pueda contar un poco sobre ese trabajo que se viene adelantando, no solamente comunidad de búsqueda, sino también con otras entidades, como por ejemplo la Alcaldía de Medellín, ya que se ha venido también adelantando distintas adecuaciones para permitir que se pueda llegar y que se pueda hacer esa intervención que se está esperando en la Escombrera. Sí, es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Inicialmente la Fiscalía por allá en el año 2015 hizo una intervención. En los inicios de la unidad de búsqueda también se hizo una pequeña intervención, pero es a raíz de una solicitud del MOVICE, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, a la JEP, que solicita una medida cautelar.
la sala de ausencia de reconocimiento concede esa medida cautelar el 11 de agosto del 2020 y le ordena a la UIAP, es decir, a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y a la Alcaldía de Medellín, primero pues toma la medida cautelar de ese polígono que donde se presume que están inhumadas las personas, y segundo nos ordena pues hacer una intervención para exhumar a esas personas y tratar de exhumarlas. Desde ahí venimos trabajando con la Alcaldía de Medellín y con la UIA para hacer ese trabajo. Eso es una zona montañosa con residuos, digámoslo así, atrópicos, es decir, que fueron depositados por el hombre, y toca hacer un movimiento de tierras de muchos metros cúbicos. En este momento, por ejemplo, llevamos casi 20.000 metros cúbicos y todavía falta mucho más. Entonces esa primera fase es mover esos metros cúbicos con un monitoreo, digámoslo, de baja intensidad, es decir, simplemente están mirando qué puede haber en esas montañas, para posteriormente llegar a la cota 2004. Quiere decir que se saca toda la tierra que se ha acumulado y poder llegar a lo que había más o menos en el 2004. Eso se hace después de unos cálculos muy complejos pues, de topografía y de geotecnia para poder llegar a esa cota 2004. A partir de que lleguemos más o menos como era el suelo para el año 2004, se debía hacer un monitoreo de alta intensidad, es decir, con un proceso ya de mucha observación, de tamizaje del suelo, para tratar de buscar los cuerpos desaparecidos en esa zona. Es una tarea compleja porque además converge el municipio de Medellín, que tiene unas tareas de hacer todo lo que tiene que ver con la logística, con la seguridad alrededor del polígono, con la instalación de unos inclinómetros, la unidad de investigación y acusación de la JEP pues nos acompaña en todo este tema de seguimiento al proceso, y nosotros comunidad pues un proceso de excavación que no es del objeto de nuestro, y por lo tanto tuvimos que hacer un esfuerzo y contratar una entidad que sí es experta en ese tema, firmar un convenio con una entidad que en este caso es una entidad del mismo estado que contrata a una empresa que en este momento está realizando esas labores de excavación. Además de eso, pues trabajar también de la mano con las buscadoras, con las víctimas que siempre han estado participando, que siempre han estado presentes, que están conociendo día a día cómo avanza todo el proceso de excavación e intervención forense. Ha sido pues algo muy, muy interesante, algo muy novedoso y como les digo, algo muy complejo porque son excavaciones de 15, 20, 30 metros para poder llegar al sitio de interés forense. Luz Helena, Paulo nos menciona un tema particular y es la participación, pero también nos hace un relato antes de llegar de pronto a esta parte más técnica de la cantidad de metros cúbicos de tierra y demás. Nos hablaba de cómo se está articulando, ¿no? Cómo está trabajando la Jurisdicción Especial para la Paz, la Alcaldía de Medellín, la unidad de búsqueda para poder encontrar escenarios para dar las respuestas que por décadas ustedes como organizaciones sociales han estado esperando en Medellín en procesos de búsqueda, insisto, que son un hito, como ya lo decía Pablo, para el mundo, como en La Escombrera, por la dificultad del mismo proceso de excavación y demás. Me gustaría que nos relatara, si bien ya nos contaba un poco la situación y el hecho de desaparición de su compañero y el panorama que se vivía en La Escombrera en ese entonces, que nos cuente cómo han sido, digamos, históricamente esas luchas también. O sea que, digamos que nosotros somos conscientes desde la unidad que la búsqueda no empezó con nosotros. Nosotros llegamos a acompañar y a reforzar, a respaldar un proceso histórico de búsqueda que han hecho las organizaciones de la sociedad civil y las familiares de estas personas desaparecidas. Entonces me gustaría que nos relatara también todos estos hechos, todas estas puertas que ustedes han tocado y cómo llegaron por medio de esas luchas a lo que ya hoy ustedes ven se materializa como este proceso de búsqueda. Bueno, si bien pues cuando nos conformamos como colectivo de mujeres caminando por la verdad, nuestra incidencia ha sido una incidencia política, pero también esa incidencia política en los diferentes espacios de participación. Y lo que hemos luchado por todo este tiempo es en búsqueda de la verdad y la justicia para que no haya más impunidad, ¿cierto? Y sobre todo en la búsqueda de las personas desaparecidas, no solo de la Comuna 13, sino también de la ciudad, del departamento y del país, porque a nosotros nos parece que es muy importante impulsar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, porque para nosotros la verdadera reparación es saber la verdad de qué pasó, por qué pasó y quiénes fueron los verdaderos responsables,
por eso hubo ese logro tan importante en el año 2015, pero también fue en el 2015 que se dieron las primeras excavaciones, pero también fue esa lucha, esa resistencia, pero también ese acompañamiento jurídico que nos ha brindado por todo este tiempo la Corporación Jurídica Libertad, que ha estado ahí siempre presente acompañándonos en todo momento con lo que tiene que ver con el tema psicosocial, lo jurídico, y también le apostamos mucho al tema de la memoria. Por eso se logró, y en ese 2015 pues fue un poco revictimizante, ¿cierto? Porque en un inicio no dejaban que participáramos las víctimas y era lo que nosotros queríamos y estábamos exigiendo la participación de las víctimas en ese proceso de prospección arqueológica en la Comuna 13, que fue en el polígono número 1, pero fue por parte de la Fiscalía. Igualmente, pues se lograron esas excavaciones. Eso comenzó en el 5 de agosto con una terminación del 16 de diciembre. No hubieron hallazgos de cuerpos óseos, pero yo creo que eso nos sirvió de mucho fortalecimiento a nosotras, las víctimas, ¿cierto? Para entender un poco estos procesos de búsqueda, pero también esa articulación en la medida con otras organizaciones sociales y personas que querían conocer de nuestro proceso. También nos dio mucha fuerza haber ganado el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, otorgado por Diaconía el 9 de septiembre como colectivo de base. Y precisamente al siguiente año, en 2016, nos sentimos revictimizadas porque los gobiernos locales, en cabeza de Federico Gutiérrez, alcalde en ese entonces, él decidió contratar unos españoles que dijeron que ahí no íbamos a encontrar nada, que no era posible, y fue así. No nos atendió ni le dio continuidad a la búsqueda que fue el compromiso que quedó con los gobiernos anteriores. Solo hasta que nace el Sistema Integral de Paz, que también fue una lucha de organizaciones sociales y derechos humanos, empezamos a hablar más del tema de desaparición y a hablar a que nos escuchara, así que nos escucharan de todo el contexto de la Comuna 13 y lo que conllevaba la desaparición forzada en la Comuna 13. Y ahí fue que empezamos a articularnos y fue donde dio lugar la primera audiencia pública con la Jurisdicción Especial para la Paz en Medellín, que era el caso Comuna 13, pero también esos daños causados al colectivo Mujeres Caminando por la Verdad y la lucha y la resistencia que hemos tenido a hoy, a 22 años, ¿cierto? Y así, pues, le ordenan lo que comentó ahorita Pablo, los exhortos tanto a Gobernación como a Alcaldía, y ya se sigue la articulación con todas las entidades que tienen la potestad pues para la búsqueda de personas desaparecidas, y logramos esa participación de las víctimas que para nosotros es tan importante en estos momentos, que se logró por medio de las medidas cautelares que presentó el MOVICE y tiene medidas cautelares ahora el Polígono 2. Se logró nuevamente restablecer la búsqueda, pero también es ese proceso de los 4 años anteriores de la administración anterior. También fue algo difícil porque fue una espera de 4 años. Solo a este año se logró empezar la búsqueda, pero también esa constancia de nosotras las víctimas de estar ahí siempre presente en las mesas técnicas, y porque no siempre sabe, porque no se ha logrado, pero también de aportar articuladamente con las instituciones y poner nuestras propuestas y nuestras exigencias sobre la mesa. Eso es lo que nos tiene hoy en día en este proceso de búsqueda, y creo que ha sido muy importante la articulación tanto con la unidad de búsqueda como con la Jurisdicción Especial para la Paz, la alcaldía que puso de su parte para la adecuación del terreno y que se pudiera llegar a hacer esta intervención forense,
y nosotras poder subir día a día, hacer veeduría del proceso de intervención forense que va hasta el momento. Pues Luz Helena, qué importante recuento y cronología nos está presentando usted frente al trabajo que está haciendo usted desde lo individual y también desde el colectivo. Justamente usted en este instante tiene que salir porque va a atender una de esas reuniones que son tan importantes en el desarrollo de todo el trabajo que ustedes vienen adelantando para la intervención de la escombrera, pero no quiero que dejar esta oportunidad para que nos pueda dejar un mensaje también y lo que se espera a partir de todo este trabajo articulado que se está haciendo con la alcaldía y frente al Sistema Integral para la Paz, en donde ustedes dicen como por fin se ven algunos resultados, se están viendo los resultados positivos, y entonces quiero que por favor nos pueda dejar ese mensaje frente a lo que esperan en los próximos meses con la intervención de la escombrera y que por fin pues usted y todas las personas que hacen parte de estos distintos colectivos pues puedan tener, como lo mencionaba usted, respuestas frente a qué pasó y dónde están sus seres queridos desaparecidos. Bueno, la esperanza de todas tenemos unas expectativas es de encontrar, ¿cierto? Independientemente de la persona que sea. Encontrar allí las personas que estamos buscando. Se están buscando 502 cuerpos en la Comuna 13. No quiere decir que todos estén en este mismo lugar, porque hay otros lugares que ya se han georreferenciado. Entonces, que esta búsqueda, quiero decir, o hacer un llamado que esta búsqueda no termine acá solamente en este polígono 2, sino que se busque en los otros lugares que ya hay georreferenciados, ¿cierto? Porque hay que buscar en lugares legales e ilegales, ¿cierto? No solo en la Comuna 13, sino en todos los lugares también del Valle de Aburrá, porque es muy importante que todas las víctimas se sientan incluidas, de no ser integrales en términos de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, porque no solo estamos buscando quienes hacemos parte de las organizaciones sociales, sino que hay víctimas que no hacen parte de las organizaciones sociales y debemos acogerlas a todas. Entonces, decirles que no están solas, que habemos personas que alzamos la voz por aquellas que no la alzan y que hay esa necesidad latente de llamar a la articulación para que juntos y juntas podamos lograrlos, encontrarlos a todos, y estamos buscando a más de 111.000 personas desaparecidas de este país. Señora Luz Helena, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de La Búsqueda Repara, y como usted lo dice, la invitación es a seguir articulando estos esfuerzos para que podamos trabajar y que esta sinergia permita darle respuesta a las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, que se presume estar en este punto de la escombrera, pero que también pueden estar en diferentes lugares de Medellín, de Antioquia, pero también del país. Muchas gracias por acompañarnos, por contarnos su experiencia y por darle también esa voz y ese rostro, en este caso, a los relatos de más de 500 personas que, como ya usted lo dice, se presume podrían sus seres queridos estar ubicados en este punto de la ciudad de Medellín. Paulo, continuando con lo que está... Que esté muy bien, señora Luz Helena. Paulo, ahora, antes de la respuesta de la señora Luz Helena, nos explicaste lo complejo que es esto. Lo complejo en cuanto a tiempo, en cuanto a técnica, en cuanto a costos también, a articulación. Pero entendemos que la unidad de búsqueda ve esta intervención a un punto de búsqueda compleja como la escombrera, lo ve como entregar respuestas. Como las familias están esperando esto desde hace tiempo, sabemos que puede ser difícil y por lo menos queremos dejar claro que estamos haciendo todo lo posible para. Ahora decías, ya llegamos a una capa de la Tierra del 2004, pero eso posiblemente está siendo un poco confuso para las personas que nos escuchan y que nos ven. No sé si podrías explicarnos justamente eso, cómo se unen estas diferentes tecnologías, cómo las personas que conocen las escombreras saben que es una cantera gigante donde depositan y sacan material históricamente. ¿Cómo decide la unidad de búsqueda? ¿Cómo sabe? Vamos a abordar este punto, vamos a abordarlo de esta manera. No sé si esto tiene algunas complicaciones, incluso hasta, voy a decir algo, de derrumbes, como de quizá algún desastre que pueda ocurrir, porque se ven en muchos procesos, ¿no?, que están interviniendo
guardando las proporciones, una mina se derrumba, la gente está trabajando y demás. Entonces, si pudieses explicarnos un poco ese proceso técnico de cómo se toman las decisiones, por lo menos en primera instancia, de dónde vamos a intervenir y de qué manera lo vamos a hacer. Bueno, sí, lo voy a tratar de explicar de la manera más simple. Primero fue una aportante de información, un excombatiente de las AUC que estaba detenido, le entregó una información, él visitó el sitio y le entregó una información a la Fiscalía General de la Nación de donde posiblemente estaban inhumados y dónde era que ellos inhumaban pues a las personas que asesinaban o que eran víctimas pues del conflicto armado. Entonces se realiza precisamente la priorización en ese polígono donde se toma la medida cautelar. Entonces la información que le entrega dice, vea, esta mina mide 10.000 metros cuadrados, vamos a priorizar estos 4.000 metros cuadrados. No estoy dando exactamente cuánto es el polígono, pero es más o menos eso, pero no sé exactamente cuánto es en este momento para que no haya claridad frente a eso. Entonces ahí ya se empiezan a hacer unos estudios de geotecnia, porque es una montaña, entonces tiene que poner unos aparatos para que midan la montaña, que si de pronto está temblando mucho la montaña, si no está temblando, si se mueve, si no se mueve, para poder realizar la excavación. Entonces todo esto ha sido un proceso de paso a paso, porque primero hubo que poner los inclinómetros, hubo que solicitar un estudio de geotecnia, si se podía intervenir en esa montaña o no. Ese estudio de geotecnia dijo, sí se puede intervenir en la montaña, pero tenemos que poner unas cunetas, tenemos que poner unos inclinómetros, hay que hacer unos drenes de agua para que se pueda hacer esa intervención. Toca excavar a cierta pendiente, porque no es lo mismo excavar a una pendiente donde no hay un peligro, a una pendiente ya muy alta. Entonces todos esos temas hay que tenerlos en cuenta para poder llegar a realizar la excavación. Con base en esos estudios de geotecnia, pues ya la unidad con la alcaldía hace un proceso de contratación para realizar esas excavaciones. Y es una excavación, haga de cuenta como cuando usted está en una carretera, cuando están haciendo una carretera de montaña, que van excavando la montaña para que se pueda ir construyendo la carretera. Es una excavación muy parecida, pero a mucha menos baja intensidad, para que nuestros antropólogos forenses, que es un equipo especializado de antropólogos, unos topógrafos, unos ingenieros geógrafos, puedan estar pendientes del movimiento de tierras que se realiza y poder mirar si hay cuerpos o si hay elementos extraños en esas excavaciones. Esas primeras etapas de excavación, por eso se les llama de baja intensidad, es decir, simplemente los antropólogos están pendientes de ese movimiento porque son tierras que echaron o que depositaron en la escombrera después del 2004. Entonces digámoslo así, no son de tanto interés forense, porque se entiende que el conflicto fue antes del 2004 y que esos cuerpos fueron inhumados, se presume, antes del 2004. Entonces esos depósitos que echaron después del 2004 no tienen tanto interés, pero aún así se le está haciendo un monitoreo por si se encuentra algún elemento de interés forense. Apenas lleguemos a la costa 2004, después de sacar más o menos 25.000 o 30.000 metros cúbicos de tierra, se empieza ya así con el verdadero monitoreo, ya con mucho cuidado, como miramos ahí en Discovery, en Geographic, por ahí en Egipto, que llegan ya con unos elementos, ya con palustres, con unos aparatos especializados, poder revisar la tierra de una forma con mucho más cuidado para encontrar elementos de interés forense, ya sean óseos, ya sean prendas, ya sean otro tipo de elementos que puedan servir para encontrar los desaparecidos que estaban en esa zona. Entonces, a partir del 2004 se bajan 2 o 3 metros más con ese monitoreo de alta intensidad, tratando de revisar si se encuentran o no estas personas. Tú lo preguntabas al principio, es muy importante, porque nosotros también buscamos medidas de satisfacción para las víctimas, que las víctimas y las familias buscadoras vean que el Estado, que la unidad de búsqueda están haciendo un trabajo y están pendientes de la búsqueda de sus seres queridos y que se está haciendo el trabajo. Entonces es posible que no se encuentren cuerpos, porque es altamente posible también que no se encuentren cuerpos, que no se encuentren materiales óseos, cuerpos esqueletizados en la zona, pero hay unas medidas de satisfacción. Y como lo decíamos también,
Se han encontrado víctimas de la Comuna 13 ya en cementerios, por ejemplo, del nordeste antioqueño, en el municipio de Anorí, en el municipio de San Roque, se espera también en el cementerio Universal. Entonces, muchos de esos desaparecidos que desaparecieron en la Comuna 13, pues no están en la Comuna 13, están en otros lugares y así lo hemos venido evidenciando. Entonces, también es hacer pedagogía que las víctimas y los desaparecidos de la Comuna 13 no están solo las Combreras, ni no es solo las Combreras, es una intervención a gran escala, muy compleja, que se está realizando, pero que pueden estar en cualquier parte de la ciudad o del departamento, como así lo hemos demostrado, hasta del país. Entonces, básicamente, ese es como el modelo de intervención, y se encuentran un sinnúmero de dificultades. Por ejemplo, que empezó a salir agua. Entonces, cuando empieza a salir agua, toca suspender las excavaciones para revisar qué está pasando, de dónde está saliendo el agua, porque sería poner en peligro también al equipo de contratistas que está realizando la excavación, como el equipo de antropólogos y topógrafos y auxiliares forenses que están pendientes de la excavación, y las mismas víctimas que están en ese territorio. Que un inclinómetro que se colocó para medir si la montaña se está moviendo o no, muestra signos de alarma, también toca suspender y revisar. Que hay mucho invierno, que hay mucho verano, entonces son un montón de factores que van determinando el ritmo de la excavación. Perfecto, Paulo, qué radiografía tan importante la que nos está presentando, porque pues evidencia los distintos riesgos o complejidades que se presentan allí en la escombrera, pero también las características, y poder tener una radiografía mucho más amplia para las personas que nos están escuchando. A esta hora ya casi estamos cerrando la búsqueda repara, pero siento que no nos podemos ir sin contar un poco qué sigue, las expectativas que se tienen a partir de este trabajo que se viene adelantando, como lo destacaba Luz Helena. Esa articulación como sistema integral para la paz, pues a las organizaciones y a las personas buscadoras les permite hoy tener una esperanza distinta. Entonces, por favor, cuéntenos sobre las acciones que siguen y qué se espera de este trabajo colaborativo, tanto con la JEP como también con la Alcaldía de Medellín. Bueno, lo primero que decir es que es un precedente que estemos trabajando interinstitucionalmente, conjuntamente con la alcaldía, con la gobernación, con la JEP, con las familias buscadoras, con las víctimas. Esto ya es un hito muy positivo. ¿Qué esperamos? Todavía no hemos llegado a la cota 2004, esperamos llegar a la cota 2004 en pocos días para poder realizar esas excavaciones y realizar el monitoreo de alta intensidad y obviamente pues poder encontrar cuerpos y así aliviar el dolor de alguna familia que esté buscando a su ser querido y que haya desaparecido en la Comuna 13, que eso es lo que esperamos todos. Pero si no es posible, nosotros, comunidad de búsqueda, continuaremos ya con esta experiencia realizando intervenciones de gran magnitud, y continuamos trabajando pues en el departamento de Antioquia y a nivel nacional. Pero como región noroccidente, pues le cuento que, por ejemplo, ya este año hemos recuperado más de 176 cuerpos en exhumaciones a cielo abierto y en intervención de diversos cementerios en el departamento de Córdoba, en Urabá, en Antioquia, y el objetivo es continuar con esta búsqueda humanitaria y extrajudicial para aliviar el dolor de las víctimas y poder por fin construir todos como familias y como sociedad un proyecto de vida en paz, sin violencia. Pues de nuevo, Paulo Serna, coordinador regional noroccidente de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, muchas gracias por participar hoy en la búsqueda repara, al igual que a Luz Helena Galeano, representante de la organización Mujeres Caminando por la Verdad. Fue un gusto poder compartir una vez más una emisión de la búsqueda repara, en donde esperamos que este tema de la escombrera, que genera tanta expectativa y es la esperanza para tantas personas que buscan a más de 500 personas desaparecidas en hechos relacionados con el conflicto, pues se les pueda dar una respuesta sobre lo ocurrido con sus seres queridos desaparecidos. A las personas que se conectaron, un abrazo y muchas gracias, y nosotros nos encontramos en una próxima emisión. Feliz tarde para todos.